controlado, que era el caso de Egipto, que de nuevo ahora, es decir, o sea, que Egipto no había cambiado lo menos, o sea, que me refiero a que el general, el mariscal se llama ahora, Tantawi, ese era el mariscal que estaba con Mubarak. El señor que han puesto ayer de nuevo jefe de gobierno, ese fue ministro y fue también jefe de gobierno con Mubarak. Quiero decir que es una especie de intentar por todos los medios seguir manteniendo el control de Egipto, porque Egipto significa todo el conflicto con Israel, y la situación ya entonces, digamos, dentro de esa especie de lío que tienen en todos estos momentos en Bahrein, en Omán, que tienen también ya en Kuwait, que también está habiendo ya manifestaciones. El hecho concreto es que la ofensiva contra Siria está, digamos, me refiero, hoy se aprueba definitivamente, ayer han estado como mediodía retrasando la orden esa de la Liga Árabe de dejar entrar a 500 señores para investigar la cosa humana, y no van a investigar una serie de representantes de países absolutamente antidemocráticos como Arabia Saudí, como Qatar, como Omán, como Bahrein, es que realmente el espectáculo sería bochornoso, o sea, dar ahí de los que den su opinión sobre aquellos no democráticos que aún son absolutamente antidemocráticos. En ese contexto, y además viendo que hay una respuesta interna grande, a pesar de las matanzas, a pesar de que hay 1000 y pico entre los militares y policías muertos, o sea, que ha habido, vamos, que es una guerra, o sea, sí, que están metidos allí en grupos armados, pero que no ha cuajado en la medida que la mayoría de la población siria está detrás del gobierno, en la medida de que me parece esto de que no acepta esa trampa que están metiendo, como tampoco se ha resuelto en el caso del Líbano, que está en una línea, digamos, de unas buenas relaciones. Hay también el problema de Palestina, que en estos momentos la aproximación de nuevo entre Hamas y Fatah, que parece ser que además incluso que esto irrita mucho a Estados Unidos y a Israel, pero aparte de esto, en el proyecto parece ser que va adelante un proyecto más amplio, en el cual además o sea, que el gobierno que sería de concentración sería no solo de Fatah y de Hamas, sino que también estarían representantes de miembros de otros grupos del Frente Popular, de grupos independientes de Palestina, pero que está la cosa complicada en ese aspecto, pero es lo que más molesta actualmente Y la situación es esto, es que, volviendo un poco al principio y así termino, es decir, que lo tremendo es que estemos asistiendo pasivamente y casi aceptando por parte de las izquierdas europeas unas políticas neocoloniales absolutamente descaradas y desvergonzadas sin que se reaccione. Es decir, la izquierda europea cada vez está más, no sé exactamente cómo está cada vez más al margen de la realidad, o sea, cada vez está más a la derecha. Es decir, hay una tendencia, toda Europa se está derechizando en gran escala, de una u otra manera, y entonces están además cada vez más controladas por los sectores, por el sionismo internacional, o sea, es decir, aquí de pronto el noruego aquel que mató a 67 personas, pues los datos que hay, que son además que están publicados y muy documentados, pero no se dice nada, y dice, este señor era un sionista, digamos, practicante, crítico de Hitler, o sea, no era un nazi, no era un fascista, era un tipo que era sionista, y que además los chicos a los que mataron en la isla esta, habían celebrado una reunión por la mañana, en la cual hay muchas fotos, con un cartel que ponía boicot a Israel. O sea, quiero decirte que fue un asesinato hecho desde una perspectiva sionista y en la cual están participando montones de gente, porque en estos momentos ahora ya se han pasado sionismo, digamos, hasta los de la derecha francesa, esta, ¿cómo se llama? La Marine Le Pen, que está también apoyando así, o sea, y está casi todo el sector del gobierno, o sea, que hay una hegemonía, y es un poco lo que también te explica esa especie de vaciamiento político de países como Francia o como Italia o como Holanda, o sea, es decir, a una línea cada vez más, digamos, islamófoba,
cada vez más reaccionaria, y que el daño tremendo y la gran preocupación que debería producirnos es que Europa está jugando en las condiciones más siniestras y más reaccionarias y más colonialistas, pero con una participación activa de la izquierda, que o no se entera o no se quiere enterar, y es un poco el tema. Yo recuerdo que una de las marchas que se han hecho como el 15M es que al pasar por la embajada de Siria ahí en la estación del Prado, ahí había un grupo ahí protestando por la falta de libertad en Siria, pero me refiero que el problema es que era desde la más absoluta de las ignorancias, no sabían lo que estaban haciendo allí, no sabían nada, simplemente que hayan leído los periódicos, que mienten todos los días, cada día un poco más, cada día de manera más desvergonzada, unas historias que no existen. O sea, las cifras de muertos, el señor, la agencia esa de derechos humanos sirios, que es un tinglao que han montado en Londres, y por un señor, y que dice muchas llamadas telefónicas, es decir, que no hay... Es posible que los sirios hayan cometido errores graves como por ejemplo disfrutarlas en las entradas de periodistas y periodistas, porque no se hacían y tal, pero me refiero que pues son ese tipo de errores. Pero el hecho concreto es que sí que es cierto que hay grupos armados, sí que es cierto que aquello no es un intento, digamos, de cambio democrático libre. Sí que es cierto que la posición tomada por Rusia y China, y también respaldada por India, Brasil y Unión Sudafricana, a partir del Líbano, de cortar en seco la posibilidad de hacer nada en Naciones Unidas. O sea, el Consejo de Seguridad ya se niega absolutamente. He leído también hoy que ya hay dos barcos de guerra rusos en Siria, en la costa siria en este momento, y que hay, desde luego, una decisión de que no van a dejar repetir el desastre de la matanza de Libia en Siria. Y en este sentido, aparte de las críticas que hubo por parte de Putin contra Medvedev por haber aceptado esa medida, esa trampa que les metieron Bueno, pues no sé, era una aproximación así un poco a cosas, pero el tema es bastante terrorífico, porque a medida que la crisis se va agudizando y todos los síntomas dan de que vamos a peor, y a un ritmo también más rápido de desastre, o sea, las salidas militares son jodidas en estos casos. Nada más. Breves pinceladas para no extendernos, puesto que sería repetir en gran parte lo que han dicho mis predecesores. Y comenzaré por lo último que ha dicho Manuel Revuelta. Yo siempre que me invitan a actos de estos, que por cierto una crítica a la organización, por eso he llegado tarde, estaba esperando el taxi, que enviaron el taxi para traerme aquí, ese taxi no ha llegado, tenía que venir en el tren, y he perdido el tren que iba a coger, y en fin, qué rollo. Así que... Siempre que me invitan a este tipo de actos me hago una pregunta: ¿qué puedo aportar yo? No, por lo general suelen ser actos para convencidos. Puede haber gente que venga aquí a intentar enterarse de alguna cosita diferente, pero por lo general somos todos la misma cuerda, todos estamos en el mismo barco, convencidos. Por tanto, yo creo que hay que plantear hipótesis, como se estaba haciendo aquí, de por qué pasan estas cosas en estos momentos. Y como digo, empiezo por lo último, o lo penúltimo de Manuel Revuelta: Hillary Clinton y China. Y eso hay que ver más allá de la realidad en estos momentos. Bajo mi punto de vista personal e intransferible, no tiene copyright, el que lo coge y el que no. Lo que hay aquí, en estos momentos concretos, es el intento de dinamitar la consolidación de la Unión Euroasiática, que va a suponer el golpe definitivo al poder occidental, como suele. Manolo Revuelta mencionaba que así entre líneas, que hay un enfrentamiento entre Medvedev y Putin por cómo se abordaba el tema de la guerra de Libia,
no solo de la guerra de Libia, sino de la política exterior de Rusia y todo lo demás. Putin va a acceder nuevamente a la presidencia de Rusia el año que viene. Se presenta candidato y es seguro que va a salir elegido presidente. Lo primero que ha hecho Putin ha sido realizar una visita de Estado a China, donde se han firmado una serie de convenios de todo tipo, políticos y económicos especialmente, con la joya de la corona rusa entrando en juego, que es Gazprom. Rusia es el primer productor mundial de energía, el primero, y China es el primer consumidor mundial de energía. Los chinos, lo dice Goldman Sachs, pero no solo Goldman Sachs, sino cualquier persona con un poco de cerebro, y yo que estoy calvo tengo bastante, por lo menos despejado, que China, si no es ya la primera potencia económica, lo va a ser a muy corto plazo. Goldman Sachs decía que para el 2026, con toda seguridad, China iba a ser la primera potencia mundial. Pero China tiene un doble talón de Aquiles. Tenemos dos piernas, dos talones de Aquiles. Uno es, precisamente, el tema energético, que con este acuerdo con Rusia lo soluciona casi de inmediato. Y aquí hay que mencionar el papel de China en la guerra de Libia. China dejó hacer, junto con Rusia, se abstuvieron en el Consejo de Seguridad de la ONU porque contaba con el compromiso, no sé si compromiso o amenaza, las dos cosas, de Arabia Saudita, de que iba a restringir el suministro de petróleo a China si vetaba en el Consejo de Seguridad la resolución de la ONU que supuestamente venía amparada por la resolución anterior de la Liga Árabe. China se dio cuenta de todo eso y con este acuerdo con Rusia soluciona uno de sus talones de Aquiles, la cuestión energética, el suministro energético. Y el otro talón de Aquiles son las rutas marítimas, la consolidación de las rutas marítimas. China se ha expandido a nivel comercial por todo el mundo, desde América Latina a Asia. Digo, desde América Latina a África, evidentemente Asia. Pero América Latina y África, el comercio hacia China y de China tiene que pasar obligatoriamente por los mares. Y los mares están controlados, estos sí, por el imperialismo estadounidense y en menor medida el occidental. Lo que están haciendo los chinos es consolidar o asegurar sus rutas marítimas. Ya han establecido una primera base naval, por primera vez en la historia de China salen fuera del país, han establecido una base naval en Sri Lanka, y en este viaje con Putin, en este viaje de Putin a Beijing el mes pasado, en octubre, habían llegado a un acuerdo, veremos en qué se concreta, que enlaza con Siria. Rusia tiene la única base naval en el Mediterráneo en Tartus, en Siria. La única base naval. Rusia, para que llegue al Mediterráneo, visibilizad el mapa. Tiene que dar toda la vuelta a Finlandia, no sé qué, no sé cuánto y tal, atravesar por el estrecho de Gibraltar para llegar al Mediterráneo. Como bien ha dicho Manuel cuando hablaba de Turquía, Turquía controla el estrecho del Bósforo, los Dardanelos. ¿Por dónde pasa Rusia? Por ningún lado. Rusia está siendo cercada por la ampliación de la OTAN hasta sus fronteras, no solo con los países del Báltico, Polonia y todo lo demás, sino que además, y aquí sí hay que hablar de la prepotencia estadounidense, con la connivencia española, se les pone el famoso escudo antimisiles y Estados Unidos se niega, y ese fue uno de los motivos de la ruptura entre Medvedev y Putin, a otorgar garantías jurídicas a Rusia de que ese escudo de misiles no va a apuntar contra Rusia. Y los rusos, que han hecho de todo, y el gilipollas muchas veces por mantener unas buenas relaciones con Estados Unidos y con Europa, que si suministro de gas, que si no sé qué, os acordáis del conflicto del gas con Ucrania, bueno, pues visualizarlo, y digo, solo unas breves pinceladas para no extenderme más. Y de repente se encuentra con que no solo está cercado militarmente por la expansión de la OTAN, sino le ponen el escudo antimisiles y le digo, ¿esto qué es? Y además me montan el bochinche en el único país, el único, donde tengo una base militar en el Mediterráneo, Siria y la base de Tartus, que por cierto, Tartus está cerca de Nasr el-Bared, hablando de Líbano. ¿Quién sabe lo que es Nasr el-Bared?
Nájera el Bared es un campo de refugiados palestinos en el norte del Líbano. En el año 2005, que mencionaba Manuel aquí también cuando hablaba de Hariri, del asesinato de Hariri, las revueltas estas, revueltas entre comillas, de la supuesta revolución del Cedro y todo lo demás, pues Nájera el Bared, como digo, es un campamento de refugiados palestinos a 18 kilómetros de la frontera con Siria, muy cerca de Tartus, pero es el único campamento que tiene mar, acceso directo al mar, el único campamento palestino en Líbano que tiene acceso directo al mar. Y en Nájera el Bared, por arte de Birlibirloque, se produce una revuelta islamista. ¿Os acordáis de todo aquello? Unos islamistas de Fatah al-Islam, que tienen en jaque al ejército libanés durante varios meses, etcétera, etcétera. Eso fue una prueba piloto, no sé si utilizar la palabra valedor, pero para entendernos, del movimiento político-militar de resistencia libanés Hezbollah. Es decir, lo que hay aquí también en esta agresión contra Siria es un debilitamiento del eje Siria-Hezbollah-Irán, que a su vez supone dificultar, retrasar la consolidación de esa Unión Euroasiática, en la que no solo forman parte los países que son mencionados, sino a la cual ha pedido también ser aceptado en calidad de observador India, como mencionaba Manuel aquí también con el tema de los BRICS, que se oponían a la agresión contra Siria, etcétera, etcétera. Bueno, hay que mirar más allá, que es a lo que voy con esta historia. Termino aquí, y para que haya un cierto debate. La oposición siria, alguien, como decía Manuel, esta imagen esperpéntica de la ministra de la Chupa reuniéndose con una supuesta oposición Europa, que no es la actriz principal en esta peli, sino que es una actriz de reparto y bastante mala, está intentando seguir el paso, los mismos pasos que siguieron en Libia, pero con Siria está intentando hacer lo mismo, pero están metiendo la pata hasta el cordejón. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene después de 8 meses el gobierno de Bashar al-Assad? 8 meses de broncas armadas, como se ha dicho, 1000 y pico policías militares muertos, y tal vez sea cierto que haya 3000 y pico civiles por la otra parte, pero es un enfrentamiento armado evidente, y hay también un evidente enfrentamiento sectario, alentado no por Occidente, sino por Arabia Saudita. ¿Pero por qué se mantiene el gobierno de Bashar al-Assad? Básicamente por 3 factores. El primero es fundamental: cuenta con el apoyo incondicional de los aparatos de seguridad, ejército y policía. Pese a lo que nos están vendiendo de que si hay 10.000 desertores, que no sé qué, que no sé cuántos, que tal y que cual. Segundo, cuenta con el apoyo de una parte muy importante de la opinión pública, de la población y de la clase media, de Alepo, de Damasco y de todo lo demás. Y tercero, la oposición, esa famosa oposición, está archidividida. No es que esté dividida, archidividida. Es decir, si aquí la izquierda en el Estado español y en Madrid somos un puñetero desastre, que somos incapaces de unirnos para nada, los libios esto lo llevan a los sirios a la enésima potencia. Y hay 7, al menos 7 organizaciones de oposición. Y voy a mencionar 5. Y que me rectifique, pero conviene que se sepa para que se vea a quién coño recibe esta tipa que tenemos por ministra o todavía ministra de Asuntos Exteriores. El Comité de Coordinación Nacional para el Cambio Democrático, que es la única organización que sí está asentada realmente en el país. Bueno, la única no, la que más está asentada realmente en el país. El Comité de Coordinación Nacional para el Cambio Democrático está compuesto por mucha gente, pero hay marxistas, digamos, independientes, no del Partido Comunista. El Partido Comunista está en otra oposición, en otra organización de la oposición que se llama Frente Popular para el Cambio y la Libertad. Como digo, este Comité de Coordinación Nacional está formado por marxistas y kurdos. Aquí el factor turco tiene también el por qué Turquía ha cambiado la relación respecto a Siria. No solo es por lo que os ha contado Manuel,
sino también por el factor kurdo. En estos momentos Turquía está enfrentándose a una reanudación de la lucha armada por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo que menos le interesa es que se le monte también otro follón por el sur. El sur son los kurdos sirios. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Este Comité de Coordinación Nacional agrupa a los comités nacionales populares, que son los que realmente están abajo en la gente, en la calle. Plantea una política de los tres noes, y hay que tenerlo en cuenta porque es algo que no dicen estos tipos con que se reunieron con la ministra. La política de los tres noes de esta gente es no intervención externa, no al sectarismo y no a la violencia. ¿Quién dice sí a la violencia? Los amigos de la ministra. ¿Cómo se llaman estos? Del Consejo Nacional Sirio, eso no es el Consejo Nacional Sirio, que no están radicados en el interior del país, sino fuera, como se ha hecho aquí. Pero incluso ellos mismos lo reconocen porque acaban de elegir a su comité ejecutivo, que está compuesto por unas 80 personas, y en ese comité ejecutivo el 60% de los integrantes residen en el extranjero y el 40% dentro del país. Ellos mismos están reconociendo que no tienen presencia interna, sí externa. Y de ahí los apoyos que están recibiendo por parte de esa mala actitud de reparto que es la Unión Europea, entre otros. Esta gente está empezando a establecer vínculos con el llamado Ejército Libre Sirio, que son estos mercenarios que se han mencionado aquí, que son sacados en periódicos como Público, en periódicos como El País o cosas de estas. Es decir, Manuel decía que los periódicos mienten. No solo es que mientan, es que si alguno aquí presente, aparte de Manuel que le dejamos aquí porque tiene el periódico, si alguno aquí presente habéis comprado el periódico, tiradlo inmediatamente. Hace unos años el periódico tenía una función social que era volver el bocadillo y limpiarse el culo. Hoy ya ni eso. Ni eso. Manuel es periodista y sabrá que hace unos años los abuelos nos decían: ¿y tú por qué quieres ser de mayor? Y tú decías: periodista. Y te decían los abuelos de los pueblos, decían: pero hijo, si los papeles solo dicen dos verdades, la fecha y el precio. Bueno, pues es que es así, pero seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez y seguimos comprando los periódicos y viendo esto. Es decir, paso, no voy a hablar de esto, pero bueno, esta gente, el Ejército Libre de Siria, a su vez está amparada y financiada no solo por Qatar, sino por Arabia Saudita y por una organización que se llama Autoridad Nacional para el Apoyo a la Revolución Siria, que está montada por un ex alto general o no sé qué era, que desertó hace un tiempo y que también está radicado en el exterior, por supuesto, todos están radicados en el exterior, y que es quien está alentando con mayor énfasis a estos enfrentamientos armados y a este ejército sirio libre, ¿no? En estos momentos hay un acercamiento entre ese Consejo Nacional Sirio y la Autoridad Nacional del Apoyo a la Revolución Siria, dos organizaciones radicadas en el exterior y que apuestan claramente no solo por la intervención extranjera, sino por la incentivación y aumento de las agresiones armadas. Hay otras dos organizaciones que están radicadas en el interior del país de oposición y que están intentando establecer un vínculo también con este Comité Nacional de Coordinación que os decía del cambio democrático y los tres noes, no al sectarismo, no a la intervención externa y no a la violencia, que son la Iniciativa Nacional Democrática, formada por ex militantes del Partido Baas y por intelectuales, sobre todo de la Universidad de Damasco, y por el Frente Popular para el Cambio y la Libertad, que es el que os decía que está hegemonizado por el Partido Comunista Sirio y del que forman parte también los naseristas. Esta gente del Frente Popular del Cambio y la Libertad tiene unos vínculos muy